Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os quiero recordar que actualmente tenemos un sorteo activo en Twitter y estamos regalando 6 meses de Pro Plus para la cuenta de alguno de vosotros en TradingView. Así que si queréis participar, simplemente id a mi cuenta de Twitter y ahí encontraréis este tweet. Lo dejaré fijado de todas formas para que no tengáis que ir buscándolo, para más que nada que sea más fácil encontrarlo. Y todavía tenéis unos cuantos días para participar en el sorteo. La promoción que tenemos activa en Bybit también sigue activa, pero esta es hasta final de mes, así que todavía tenéis unos cuantos días más. Y si queréis saber más sobre ello, tenéis toda la información en el comentario fijado. Dicho esto, vamos a revisar la situación del mercado. Como veis, he etiquetado en este caso un poquito más lo que es la estructura menor, porque creo que es bastante positivo, ya que es bastante de libro la estructura que estamos viendo en esta fractalidad, en este time frame. Pero bueno, luego lo revisaremos poco a poco, porque primero quiero comentar algunas cosas de la estructura mayor. Bien, en esta estructura mayor vimos días atrás como tuvimos este movimiento de sacudida, posterior reingreso en el rango que se acabó confirmando con esta muestra de debilidad que teníamos en esta zona sobre la parte alta del rango, viendo cómo pues no acababa de aceptar estos niveles y al final pues acabó rechazando y el precio volvió a reingresar en la estructura mayor. Aquí sí que es cierto que me hubiese gustado, de cara a buscar una operativa en short, como después de haber reingresado, enseguida buscaba la parte baja del rango. Esto nos hubiese dado más confianza de cara a sortear desde este nivel, como os comento, pero también hay que entender un poquito el contexto en el que estamos, y es que ya estábamos en viernes. Los fines de semana suelen ser bastante tranquilos, así que por lo tanto pues entendemos que perfectamente también se puede desarrollar de esta forma el movimiento. Si el mercado hubiese cerrado, simplemente nos hubiésemos quedado aquí y posiblemente lo siguiente que haría sería caer, pero como el mercado cripto está abierto las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, pues hombre, en este caso ha estado todo más tranquilo y simplemente ha seguido desarrollando, en este caso, una nueva estructura. Estructura que fue la que empezábamos a comentar en el vídeo de ayer, pero hoy la he traído ya un poquito más desarrollada, porque han pasado las horas, se ha ido desarrollando todo, pero en general sigue siendo el mismo escenario que comentábamos en el vídeo de ayer. Ahora lo veis de una forma un poco más visual quizás por todo el etiquetado que he traído, pero bueno, no suelo darle mucha importancia a lo que son las etiquetas, sino más bien a analizar el contexto que estamos viendo. Por eso es algo que no suelo poner, pero como en este caso veo que es una estructura bastante de libro, creo que os puede servir mucho de cara a pues vuestra operativa personal. Entonces, bien, después de esto tuvimos otro testeo a lo que fue la parte alta del rango. También podríamos valorar esto quizás en un time frame un poco más grande como el evento de reingreso perfectamente. O sea, no creo que tengamos que sí o sí tener que esto es el evento de test. Pero bueno, como era lo primero que veíamos, esto al final no existía, pues valorábamos que esto podría ser el test de la estructura, una vez ha reingresado, obviamente. Pero bueno, lo que os digo, esto también lo podemos considerar el evento de test y a partir de aquí lo que esperamos es muestra de debilidad, que es justamente lo que estamos viendo ahora mismo en el precio. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en la estructura? Pues la verdad es que, como os decía, bastante de libro esta estructura. Veíamos en este caso cómo teníamos algunas huellas de debilidad en esta zona, cayendo un poquito por debajo de lo que fue el mínimo anterior. A partir de aquí, movimiento bastante fuerte, que fue justo lo que veíamos en el análisis de anoche. Y a partir de aquí, a pesar de que intentó consolidar por encima de la parte alta de esta estructura, enseguida acabó reingresando. Y como veis, aunque intentó otra vez atacar esta zona, acabó teniendo un rechazo bastante fuerte. Si no considerábamos la consolidación del reingreso en este nivel, obviamente después de esto, pues sí o sí teníamos que consolidarlo, porque habíamos incluso llegado a alcanzar la parte baja del rango, justo el extremo opuesto de donde nos encontramos. Entonces ya es que no quedaba ningún tipo de duda de que efectivamente habíamos reingresado en el rango y por lo tanto esto pues probablemente sería un evento de sacudida. Y viendo un poco cómo está la estructura ya después de haberse desarrollado, seguramente hayamos finalizado con esta, en este caso sería una redistribución, teniendo en cuenta que venimos de un movimiento bajista.
Y por lo tanto, a partir de aquí, pues lo que esperamos es que siga dando pues una continuación bajista. O sea, seguimos buscando niveles operativos más bajos. Se ha resuelto ya esta estructura. Y a partir de aquí, pues bueno, ¿qué más cosas podemos observar? Bueno, un test a lo que fue el VWAP semanal. Acabó rompiendo la parte baja de la estructura. Tuvo una consolidación. En este caso sí que llegó a ingresar momentáneamente en lo que fue la estructura otra vez, pero como veis el VWAP diario hizo de resistencia y no dejó pasar, y esto también pues denota cierta debilidad en el precio. No tuvo suficiente fuerza siquiera para alcanzar al menos el VWAP semanal, que queda un poquito más arriba. Entonces, por lo tanto, entendemos que la presión bajista sí que sigue entrando en estos niveles, está entrando presión vendedora en esta zona y no están dejando que el precio suba. Así que, por lo tanto, damos por finalizada esta estructura. Yo personalmente la he podido operar, de hecho, lo comenté tanto en Twitter como en el Discord. Y desde aquí pues vamos a empezar a buscar niveles operativos más bajos. Sí que es cierto que aquí comenzó a frenar un poco el precio, pero después de haber visto este rechazo, pues lo que esperamos igualmente es que vayamos a visitar el siguiente nivel operativo, que en este caso sería la zona de los 16.350 aproximadamente. Vamos a subir un poco de timeframe para ver también dónde nos encontramos, porque bueno, llevamos unos cuantos días comprimiéndose el precio en estos niveles y yo creo que la próxima semana vamos a estar viendo ya cómo se empieza a resolver todas estas estructuras. Como os decía ya en vídeos anteriores, comenzando por las estructuras más pequeñas y poco a poco pues irá yendo a las grandes. Zonas interesante, sobre todo teniendo en cuenta que esperamos una continuación bajista. La más importante para mí, la zona de los 16.320 aproximadamente, es toda esta zona de aquí, porque como veis tenemos el Value Area Low por un lado de lo que es el Volume Profile de la estructura mayor, y luego también tenemos la parte baja de la estructura esta que tenemos también por aquí, que es la estructura grande de esta estructura pequeña que teníamos. Desgraciadamente está siendo un poco complicado el analizar este movimiento porque cada vez se iba comprimiendo más y por eso tenemos tantos niveles en el gráfico, pero en general pues bueno, nos quedamos un poco con las confluencias, que en este caso aquí hay una bastante clara y por lo tanto debería ser una zona para proteger la operativa o intentar al menos tomar algunos parciales. Yo mi entrada ya la tengo protegida y probablemente en esa zona también tome algunos parciales porque, como os digo, hay bastante probabilidad de que una vez lleguemos a este nivel pueda frenar el movimiento bajista, porque como os digo tenemos dos niveles que probablemente hagan de soporte. Así que nada, dicho esto no hay mucho más que comentar. Por parte de lo que son las proyecciones vamos a ir a revisar las herramientas, a ver qué vemos desde diferentes perspectivas. Os recuerdo que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Por parte de Bookmap vemos como aquí metían sobre los 16.660, un poco de presión vendedora, metían algunas órdenes de venta en estos niveles para que el precio no pudiese subir, pero bueno, en general tampoco se ve nada destacable, la verdad, o sea, está todo bastante tranquilo y eso que en este caso he cargado más horas para intentar ver, pues con un poco más de zoom out, la situación de Bitcoin, o bueno, del order book de Binance en Bitcoin. Vamos a revisar el multibook, porque yo creo que aquí vamos a ver más, porque ahora mismo lo que estábamos viendo en Binance solo no era demasiado interesante. Bueno, desde el multibook sí que se ven más cositas. Vemos, por ejemplo, como en los 16.500 había algunas órdenes de compra que han conseguido frenar el precio, en este caso, en el primer movimiento bajista. Ya no quedan casi órdenes en ese nivel, por lo tanto, hemos perdido parte del soporte que quedaba en esta zona. Y el siguiente soporte fuerte no lo vemos hasta los 16.000, al menos en lo que es el order book, vamos. Lo que se mantienen son las órdenes de venta sobre los 17.000, hay mucha presión vendedora en esta zona, y también sobre los 16.850, que ya lo veíamos en el vídeo de ayer. Y a partir de ahí, pues poco más, la verdad. Vamos a finalizar, como siempre, lanzando los mapas de liquidaciones. Comenzamos lanzando un mapa más enfocado al medio plazo y luego uno más para el corto plazo, para las próximas horas. Ahora mismo veo mucha gente posicionada en short desde diferentes exchanges. O sea, en general la mayoría están posicionados en short, sobre todo en lo que son la herramienta de 12 horas. Estamos viendo que hay casi un 63% más o menos de shorts abiertos en este caso. Vamos a ver si carga el mapa de medio plazo, ahí está. Bueno,
Sí que vemos como quizás hay un poco más de liquidez cerca del precio, en este caso sobre los 16.700. Son liquidaciones por parte de los short, obviamente. Y luego lo que sí que diría que aunque a corto plazo tengamos, bueno, a corto plazo no, digamos más cerca del precio, tengamos más liquidez por parte de los short, algo que es totalmente normal ya que venimos de un movimiento bajista en toda esta zona, pero donde más liquidez hay en general es por parte de los long. Tenemos aquí liquidez sobre los 15.800 casi. Tenemos también sobre los 15.120 y luego aquí un clúster enorme desde los 14.500 hasta los 14.060 prácticamente. Mucha liquidez por parte de los long en el medio plazo. Vamos a lanzar uno de corto plazo para ver para las próximas horas a dónde podrían ir a buscar liquidez. Aunque hay que tener en cuenta que los futuros cerraron sobre los 16.555. Un poco por encima de donde estamos ahora, así que quizás podamos ver en las próximas horas todavía un movimiento alcista hasta lo que es la parte baja del rango y a ver si desde ahí ya vuelve a desequilibrar, pero en este caso a la baja, que es lo que estaríamos esperando nosotros. Bien, mientras revisamos los CVDs, mientras carga el mapa de corto plazo, veo cierta acumulación por parte de Coinbase en este último movimiento bajista. Bitfinex no ha vendido nada, o casi nada, mejor dicho, porque recordemos que ayer metió una compra muy fuerte en esta zona y en este último movimiento bajista parece que no ha estado siguiendo al precio. Porque como veis, en el vídeo de ayer comentábamos esta compra y ahora mismo pues es que estamos más o menos lateral a pesar de este movimiento bajista. Es bastante extraño porque hubo una venta fuerte aquí, luego metieron una compra fuerte aquí y ahora no meten ninguna compra ni ninguna venta, no sé. Es raro lo que están haciendo aquí, no lo acabo de entender muy bien. Porque hay divergencia en el último movimiento alcista, pero en lo que es el movimiento general seguimos bajistas, entonces es bastante extraño. Y por parte de Binance, más o menos siguiendo al precio. Ahí no hay mucho que comentar. Y bueno, en el corto plazo sí que vemos que hay un poco más de liquidez por parte de los short. Yo diría que hasta los 16.620 está la liquidez más importante. Un poquito más arriba, hasta los 16.640 más o menos. Aquí hay un poquito más, pero bueno, en general lo que más nos interesa es este clúster que, como os digo, 16.650. Vamos a dejarlo ahí, yo creo que ese es el nivel hasta el que podrían ir a limpiar en el corto plazo. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.